Bueno, sigue la discusión por el salario mínimo en el Congreso. El debate quedó postergado para este día miércoles, donde la Comisión de Hacienda va a discutir la idea de legislar recién. El gobierno, por su parte, mantiene la propuesta original de 193.000 pesos, que es un equivalente a un reajuste de un 100%, mientras que Renovación Nacional y la Concertación en su conjunto se inclinan por un sueldo mínimo cercano a los 200.000 pesos. Para analizar este tema estamos junto a Guillermo Ramírez, quien es desde ayer, viene pero estrenando, bajándose el avión, el director del área de estudios de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Guillermo, aquí hay dos posiciones. La del gobierno, que dice este es el máximo esfuerzo, 193.000, y de la Concertación y sectores de Renovación Nacional, y especialmente de su mesa directiva, que dicen el esfuerzo puede ser mayor, 200.000. Ayer conversábamos incluso con el secretario de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que nos decía, nosotros tenemos estudios técnicos que dicen que un piso de 200.000 no afectaría la empleabilidad ni tampoco el plan de desarrollo económico de nuestro país. ¿A quién le cree uno? Bueno, acá hay que distinguir la posición del gobierno, la posición de Renovación Nacional y la posición de la CUT con algunos sectores de la Concertación. Este problema se puede ver, de dos perspectivas distintas en cualquier lugar del mundo donde se dé el debate acerca del salario mínimo. La primera perspectiva es verlo desde el salario mínimo propiamente tal, es decir, cuánto necesita una familia o un individuo para vivir. Y cuando uno ve el problema desde esa perspectiva, obviamente lo que uno quiere es subir el salario mínimo lo más alto posible, porque evidentemente estamos todos de acuerdo que con 200.000 pesos nadie puede vivir tranquilo. Desde esa perspectiva, desde esa perspectiva la CUT tendría la razón de pedir un salario mínimo de 150.000 pesos. Ahora, la otra perspectiva, y hay que lograr un equilibrio entre estas dos perspectivas, es cuánto es el salario máximo que pueden pagar las pymes para que no quiebren o para que no se genere mayor desempleo. Y en el fondo, en el equilibrio entre estas dos perspectivas está la clave para tener una buena política pública. El salario máximo como mínimo. Exactamente. ¿Cuál es el salario máximo que pueden pagar las pymes a sus trabajadores? Entonces, por ejemplo, ¿por qué nos preocupamos tanto de las pymes? Porque el 70% de las personas que ganan el salario mínimo trabajan en pymes. Por lo tanto, cuando uno sube el salario mínimo, uno no está afectando ni al bolsillo del fisco. Esto no es un esfuerzo del gobierno. Tampoco está afectando el bolsillo de las grandes empresas. Uno está afectando el bolsillo de las pequeñas y medianas empresas, donde trabaja el 70% de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, si dos señoras se asocian para tener una empresa de aseo industrial y le suben el salario mínimo a 250.000 pesos que tienen que pagar a sus trabajadores, ese es un incremento de un 34% real. Los costos se suben un montón, se genera desempleo y al final del día ese es un... Guillermo, efecto no deseado. Nosotros hemos hablado con algunos representantes de las pymes. Hay una postura que a mí me parece bien interesante y que no sé si se ha discutido de esa manera públicamente, pero sí las pymes se han reunido con el presidente Sebastián Piñera. Es la postura que tiene Conupia, Pedro Davis, que es su representante. Él decía, aquí las pymes efectivamente somos quienes más nos afecta el tema del salario mínimo, pero estamos dispuestos a subirlo en la medida que a nosotros nos ayuden con, por ejemplo, pagar las leyes sociales de nuestros trabajadores donde está realmente el aumento. Entonces él decía, si el gobierno o el Estado a nosotros nos diera un subsidio para poder pagar esas leyes sociales, no tendríamos inconveniente en subir el salario mínimo. ¿Se podría buscar una fórmula mixta de alguna manera? Que se suba el salario mínimo, pero que las pymes puedan recibir alguna ayuda para poder pagar esos salarios. Bueno, por supuesto. Al final del día lo que aquí está ocurriendo es que el gobierno lo que dice es, si yo subo el salario mínimo, lo que va a ocurrir es que se va a generar mayor desempleo. Y hacerlo hoy, como se hizo el año 98, si quieren después podemos hablar de eso, que fue previo a la crisis asiática y ahora estamos previo a otra crisis mundial, o en la mitad de una crisis mundial, va a generar desempleo y no es el momento para hacerlo. Entonces el gobierno lo que dice es, dado que con 200.000 pesos o con 193.000 pesos, que es lo que está proponiendo el gobierno, aún así el ingreso es muy bajo para las familias, vamos a tratar de ayudar a las familias a través de subsidios, que no afectan al empleo, pero que se ayudan al final en su ingreso total. Y al final los subsidios que está entregando hoy día el gobierno a las familias más vulnerables benefician a alrededor de 650.000 personas. Trabajadores, digamos. Entonces, ¿a qué tipo de subsidios te refieres? Bueno, subsidios cuando la trabajadora es una mujer, subsidios para pagar las cuentas básicas, subsidios que al final forman parte del ingreso, pero que no son el ético familiar, que al final es una suerte de cadena de bonos. Que exactamente, familias, ¿no? que al final es la fórmula que el gobierno está implementando para que las familias tengan mayor ingreso sin afectar al empleo. Guillermo, pero uno se pregunta desde el punto de vista de la oportunidad de elevar el salario mínimo sustancialmente. Uno dice, bueno, hay una crisis internacional, pero las cifras internas, cuando el gobierno las exhibe, y lo hemos podido ver,
son tremendamente positivas. O sea, un desempleo que es el menor en no sé cuántos años, me atrevo a decir en los últimos 10 años por lo menos, sí, de 6%, 6,6%, 6,5%. Lo hemos visto también el nivel de crecimiento proyectado para nuestro país, etcétera. Es decir, ¿no es este un buen momento? Porque si no subimos el salario mínimo cuando tenemos un 6,5% de desempleo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Mira, es una muy buena pregunta. El año 98, cuando el gobierno de Frey, el ministro de Hacienda en ese minuto era don Eduardo Ninat, el desempleo era de un 6,1%. O sea, estábamos en niveles parecidos a desempleo. El país venía creciendo como avión. Y estábamos previo a una crisis asiática, pero evidentemente habían voces que decían, no, esto no va a golpear a Chile porque Chile está muy sano, los números están muy bien, y otros decían, ojo, cuidado, porque el escenario internacional no está tan bien. La postura del gobierno en esa época fue, estamos bien, podemos hacer un esfuerzo adicional, y se subió el sueldo mínimo en cerca entre un 30 y un 40%, la cifra exacta no la tengo, que es básicamente lo mismo que se está proponiendo hoy día con el sueldo mínimo de 150.000 pesos. En un año, solo en un año, el desempleo subió a 11 puntos, de 6,1 a 11, es más del doble. Y hubo que esperar 7 años para que el desempleo llegara a niveles más bajos del 8%. Hoy día la crisis que está viviendo el mundo es peor que la crisis asiática. Hoy día hay 25 millones de desempleados en Europa. Solamente en España hay un 24% de desempleo. Y esto no está parando, o sea, no se ven todavía señales de recuperación. Por lo tanto, la prudencia dice que quizás no es el momento para darse estos gustitos. O sea, tú estás con la ministra Matei, que ha dicho, porque esa ha sido más o menos la cifra que ella ha entregado. Ella dijo, nosotros nos encantaría que el salario mínimo esté en 250.000, en 300.000, ojalá, pero lógico, eso significaría incrementar 10 puntos de desempleo, decía ella. Bueno, al final los 10 puntos es difícil determinar en cuánto va a subir el desempleo, pero al final dice que el hombre es el único animal que se tropieza con la misma piedra. Estamos en exactamente el mismo escenario que en el gobierno de Eduardo Frei, y las cifras que ahí muestran es que el desempleo prácticamente se dobló. Y desde ese punto de vista, entonces, tu opinión personal y tu opinión desde la Fundación Jaime Guzmán es que efectivamente esto es lo máximo que el gobierno puede ofrecer, 193.000 pesos. El gobierno partió ofreciendo un reajuste del 5% por las voces dentro del gobierno y también de la oposición que pedían que se hiciera un esfuerzo mayor. El gobierno lo aumentó un 6% y yo creo que ese es finalmente el monto que se va a terminar aprobando. Yo y no el piso de 200.000 que está diciendo RN, porque aquí también hemos escuchado voces que dicen, ok, una cosa son todos los criterios técnicos, económicos, pero aquí también hay una cosa de una decisión política y una señal a la ciudadanía. Exacto, que ve que el país crece, que ve que efectivamente hay más enriquecimiento, pero que a lo mejor esa plata no se reparte de buena manera. Entonces, ¿cuál es la señal política que a lo mejor representa esta cifra psicológica de 200.000 pesos? Sí, ayer yo vi la entrevista que usted le hicieron a Mario Desbordes, aquí mismo estaba sentado en esta silla, y él hablaba sobre sobre la señal política que uno da con esta barrera psicológica de los 200.000 pesos. La verdad es que Renovación Nacional no está defendiendo una posición, está defendiendo intereses, por decirlo de alguna manera. Es decir, ellos no están cerrados al tema de los 200.000 pesos. Lo que ellos están diciendo es importante que demos una señal política. Y por lo tanto, el gobierno puede eventualmente quedarse los 193.000 y satisfacer las demandas de Renovación Nacional en cuanto a dar una señal política por otro lado. Y un lo están mecanismo haciendo para llegar a los 200.000, que exactamente, eso es lo que está ofreciendo el gobierno. Mecanismos de cómo se va a reajustar el sueldo mínimo ahora en el futuro. Quería ir precisamente a ese punto, Guillermo, porque la discusión del salario mínimo es tremendamente tensa para los gobiernos, es muy política, para los ministros de Hacienda, tensiona, por supuesto, el clima también con las relaciones con la CUT. Se está buscando una fórmula y el gobierno lo había propuesto incluso a un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional, una fórmula técnica, una mesa técnica que permita calcular de alguna forma plurianualmente incluso el salario mínimo de una forma más definida y que tenga criterios menos políticos y más técnicos. ¿Cómo se puede llegar a aquello? A ver, lo primero que hay que decir sobre esto es que no existe una obligación, no hay una ley que obligue al gobierno a reajustar el salario mínimo todos los años. Hay mucha gente que cree que esto es como la ley de presupuesto, que se tiene que hacer todos los años. Esto es una tradición, es una especie de, costumbre, algo que está en nuestra cultura, que todos los años se reajuste el salario mínimo. Y lo que ocurre es que finalmente se mezcla, como tú muy bien dices, el tema político con el tema técnico. Por ejemplo, hoy día el gobierno está proponiendo un salario mínimo real, que es lo que importa al final, no el nominal, real del 2,9%. Con esto, en promedio, este gobierno habrá subido todos los años el sueldo mínimo en un 2,8%. En los gobiernos de la presidenta Bachelet, el promedio fue solo 2%. Entonces, los mismos parlamentarios que hace menos de 3 años emplazaban al resto a que fueran responsables de que no se podía subir más de un 2%, ayer o durante estos días han estado votando sistemáticamente en contra de un reajuste del 2,9%. O sea,
Ayer aprobaban un 2%, hoy día rechazan un 2,9%. Por eso se confirma el tema político. Exactamente. Por eso te pregunto, ¿cómo debería conformarse esa mesa técnica y qué variables debería considerar? Lo que yo no sé exactamente cómo va a ser el proyecto o cuál va a ser la idea que finalmente el gobierno va a poner sobre la mesa. Yo tengo la impresión de que esto va a ir por una especie de comisión de expertos, de economistas, que está integrado por personas de distinta sensibilidad política y que finalmente representa a todos los conglomerados políticos, para quitarle un poco esta tensión política a la discusión y llevarla a un plano más técnico. Guillermo, pero ahí también uno dice, ¿es tan solamente técnica la visión que se tiene que tener del salario mínimo? No. Entendiendo que tampoco es bueno que se politice el tema, pero también hay un tema de señales, de momento país, de necesidades, de demandas sociales que están sobre la mesa, porque hoy día, por ejemplo, lo que viene en el Mercurio es que lo que se va a buscar es trabajar en un mecanismo donde este sueldo mínimo se vaya renovando automáticamente según algunos criterios determinados, me imagino yo, por el mercado, por las cifras macroeconómicas, etcétera. Pero ¿qué pasa con dejar de lado a lo mejor los criterios políticos, sociales, de demandas, etcétera? También es un riesgo. Yo estoy de acuerdo contigo. Acá, si uno se ciñera solamente por los criterios técnicos, uno debería decir que hay que eliminar el salario mínimo. Pero acá también hay una dimensión ética. Y por lo tanto aquí se mezcla el tema efectivamente técnico, pero también con el tema ético, y evidentemente que tiene que haber una visión holística sobre el tema del salario mínimo en esta nueva comisión, en este nuevo mecanismo que va a generar el también gobierno. Incorporar algunos criterios políticos o al menos sociales. Lógico, o sea, la idea es que el salario mínimo crezca año a año más allá, en el fondo, de la inflación. Es decir, que haya un cierto crecimiento real todos los años de Más allá de la coyuntura internacional, te pregunto, ¿cuándo Chile debería tener un salario mínimo en el orden de los 250.000 pesos? ¿Es posible soñar con aquello? ¿Es imposible? ¿Es una utopía? Más allá de la coyuntura de la eurozona. No, yo creo que es posible y yo creo que a los niveles que está creciendo Chile y que probablemente en pocos años más seamos un país desarrollado en cuanto a términos de ingreso medio, evidentemente que eso se va a reflejar en un aumento del salario mínimo muy sustancial. Ahora, hoy día es imposible saber cuánto va a ser eso, pero al final la receta de los países desarrollados para que finalmente su población goce de mejores sueldos es el crecimiento. Y este país está encaminado hacia allá. Ya pues, Guillermo, muchísimas gracias, y felicitaciones por el estreno. Muchas gracias. Viene bajando el avión, el pobre viene llegando a Estados Unidos y tuvo la gentileza de venir a Canal 24 Horas. Que tengas muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Nos vemos.